Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de que ya supuestamente hay fechas, sí señoras y señores, para las elecciones del 2024, aunque les aclaro de antemano que han hablado mucho pero que no han hablado nada. Así, como el régimen tiene acostumbrado a la oposición y la oposición sigue cayendo en ese juego, en ese círculo, en ese mal hábito de siempre negociar con la izquierda sabiendo cómo ellos son. Resulta que el chavismo y la oposición han firmado unos acuerdos parciales este martes en Barbados, con el propósito de allanar el camino a las elecciones presidenciales de Venezuela, casi un año después de la firma de los últimos compromisos que nunca llegaron a concretarse. Las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro con la plataforma unitaria firmaron un acuerdo de 5 páginas en el que uno de los compromisos más claros ha sido proponer elecciones presidenciales que se deben realizar en el segundo semestre del 2024. No han dado fechas, atendiendo el cronograma constitucional, según el cual correspondería hacerlas en diciembre, atendiendo el cronograma constitucional. Repito, según la Constitución, diciembre del 2024. Este punto aleja las intenciones de algunos sectores del chavismo de adelantarlas. El documento es más bien un marco general de tareas, en gran medida relacionadas con las obligaciones del Consejo Nacional Electoral y que habrá que ver si se sostiene en el camino. En cadena nacional, la televisión en Venezuela transmitió imágenes de las delegaciones firmando el acuerdo en Barbados, justo antes del esperado partido de la selección vinotinto contra Chile. Los facilitadores han descrito los avances como significativos, pero siguen en el aire aspectos cruciales acerca de la inhabilitación de los candidatos opositores que ha usado el régimen de Maduro para bloquear a la disidencia política en el país y que se ha convertido en el aspecto más polémico de este nuevo ciclo de negociaciones. El penúltimo punto del acuerdo señala que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos para que puedan participar en la elección presidencial, pero advierte que eso será siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Una coletilla que mantiene la posibilidad de que se utilicen estos vetos judiciales para impedir la inscripción de aspirantes como María Corina Machado, quien recibió una sanción de este tipo hace unos meses, cuando apenas se postulaba a las primarias. En las declaraciones a los medios oficiales que viajaron a Barbados, el jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, despejó cualquier duda. Si usted recibió una inhabilitación administrativa, no podrá ser candidato. Machado es igualmente virtualmente la ganadora de las primarias que se van a realizar este domingo, por lo que sigue siendo un asunto clave a resolver. La delegación opositora ha destacado los logros como un paso más en el camino. Esta delegación ha dado su primer paso para desarrollar el proceso electoral con garantías concretas para dar el cambio político. Así lo señaló el dirigente Gerardo Blight. Se están generando garantías para respetar los procesos de selección de candidatos, es decir, las primarias. Hay una ruta para que los inhabilitados y partidos recuperen sus derechos con celeridad. Se ha señalado la observación electoral. Se ha definido un cronograma electoral para hacerla durante el segundo semestre. Se ha pedido la actuación y depuración del registro electoral, incluyendo a los venezolanos en el exterior, así como darles acceso a todos los medios de comunicación y a todos los candidatos. Otro de los compromisos que se llevan las partes es solicitar a las autoridades la adopción de medidas para garantizar la seguridad, la libertad de circulación y la reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional. También ha quedado sobre el papel la solicitud de invitación a las misiones técnicas de observación electoral como la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. La actualización del registro electoral permanente y la apertura de la inscripción de votantes en el extranjero, siendo esto una importante demanda
¿Qué vienen haciendo los sectores de oposición? En Venezuela hay más de 3 millones de personas en edad de votar que no se han inscrito y la única posibilidad de hacerlo es en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, ubicadas en las capitales de cada estado. En algunos casos, a varias horas de camino de muchos centros poblados, el último punto acordado sobre derechos y garantías políticas fue respetar los resultados de las elecciones presidenciales del año que viene. El levantamiento de las sanciones, que por un tiempo fue palanca de presión de la oposición, ha quedado relegado al último párrafo del acuerdo. Las partes continuarán el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y a una cultura de tolerancia y convivencia política, así como de respeto a los derechos humanos, entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano y reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, dice el documento. Una negociación aparte transcurre ahora que Maduro ha recuperado la interlocución con Estados Unidos, que finalmente ha vuelto a sentar las partes en la mesa con una promesa de flexibilización de las restricciones que hay para hacer negocio con el petróleo venezolano, en un contexto en el que el mercado energético está en jaque desde que comenzó el conflicto con el país de la R y el país de la U, y que se ha ido complicando nuevamente con la reanudación del conflicto armado actualmente en la Franja de Gaza. Además, este 17 de octubre se firmó un acuerdo sobre la defensa de los intereses vitales de la nación, que reúne la agenda del chavismo, la defensa del Esequibo en la disputa territorial que tiene Venezuela con Guyana, el rechazo del otorgamiento de las concesiones petroleras en ese espacio, la defensa de Silgo y los activos en el exterior. Los detalles fueron revelados por Rodríguez, quien subrayó con suspicacia la omisión de su lectura por parte de los facilitadores. Tras 2 años de negociaciones con el acompañamiento del Reino de Noruega, Países Bajos y el país de la R, han sido pocas las acciones concretas. La liberación de los más de 200 presos políticos, la reforma del sistema de justicia para garantizar reparación a las víctimas, las medidas de protección a los venezolanos que todavía atraviesan una grave crisis humanitaria, son los temas que se pusieron en la mesa aquel 17 de agosto del 2021, cuando se reunieron por primera vez en la Ciudad de México, pero que no han vuelto a sentarse a continuar la discusión. Bien, señoras y señores, como ustedes lo ven, ellos siguen hablando, pero dejan muchos vericuetos, dejan muchos vacíos, porque no tienen ni la más mínima intención de responderle a todos los venezolanos. Así es como está manejando el régimen esta situación, y es de la misma manera como lo ha venido celebrando una y otra vez en 25 años de castigo, porque estamos castigados estos personajes. ¿Qué piensan ustedes de esto? Aprobaron un punto de hacer las elecciones en el segundo semestre del 2024, pero no aprobaron un solo punto donde iban a liberar 100 presos políticos, y eso estaba dentro del tema de discusión. Triste y lamentable. Vuelvo y repito, seguimos en las manos de estas personas. Me despido, un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones y no olviden suscribirse a este canal y visita autodidactasmillonarios.com. Hasta la próxima.